noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La mayoría de los diarios del mundo publicaron la aparición del nieto de Estela de Carlotto. Cuando vos lees las notas te encontrás con que la mayoría de estos medios tuvieron que explicar que en Argentina la palabra desaparecido significa desaparición forzosa, ¿sí? Tienen que explicarlo, algo que nosotros entendemos de una. Si vos vas a otro país y hablas de que alguien desaparece, los tipos piensan que se fue sola esa persona, que se la llevó un ovni, que la hizo desaparecer un mago. En Argentina escuchás la palabra desaparecido y te remite a la dictadura. Decía Ortega y Gasset que patria es una comunidad de secretos, es decir, esas cosas que solo sabemos los que vivimos acá. Por ejemplo, cuando yo empecé a llamar o a mandar mensajes, solamente ponía, apareció el nieto de Estela, y todos sabemos quién es Estela. Como cuando te dicen la mano de Dios, y nosotros sabemos que Dios es el Diego, ¿sí? Bueno, cuando nosotros escuchamos la palabra default, nos remite a 2001. No hay forma de imaginarnos otra cosa. Vos escuchás default y pensás en el hambre, en el desempleo, en los cartoneros, ¿te acordás? En la gente buscando la comida en los tachos de basura. No hay forma, tu mente no tiene otra cosa al lado de la palabra default. Decía Borges que los sinónimos, tal como nosotros creemos que existen, no existen. Es decir, no hay palabras distintas que significan lo mismo. Significan algo parecido. Por eso se inventaron. Bueno, no hay algo parecido a default. No hay. Entonces, lo que está pasando y lo que va a pasar hasta que esto se solucione, tiene como epicentro esa discusión que parece una pavada entre si estás en default o no estás en default. El gobierno no quiere llamarle default y los grandes medios de comunicación todos los días encuentran una excusa para que la palabra default aparezca en los diarios, ¿sí? Entonces vos lees default y te asustás porque tu mente no tiene la posibilidad de compararlo con otra cosa. Y si te asustás, entonces consumís menos, y consumís menos, entonces las empresas producen menos, entonces tienen que despedir gente, y entonces entras en ese círculo vicioso sobre un problema de consumo y de recesión que ya existe claramente, ¿sí? Por eso, en el tiempo que va a pasar hasta que esto se arregle, dentro de las peleas que hay en el poder, la pelea que parece una pavada pero que no lo es si esto es un default, tal como lo conocemos, tal como el significado se relaciona en nosotros con el significante, o es otra cosa. El gobierno, claramente, en la última semana, mostró que se prepara para que esto se arregle quizás el año que viene. Después te voy a contar las cosas que se están haciendo para que se arreglen antes. Por ejemplo, intentar que los bonistas renuncien a la cláusula Rufo, o la vía legal, es decir, cómo se trabaja en la vía legal para que ese dinero que no está embargado, que está congelado y que claramente no puede seguir en la cuenta del Banco de Nueva York, sea liberado. ¿Y qué está pasando con los privados? Después te lo voy a contar. Pero claramente las medidas que anunció el gobierno son las de un gobierno que se prepara para que esto no se arregle ya, no se arregle la semana que viene. Y la semana que viene, se van a anunciar algunas medidas más. ¿Pero qué se anunció la semana pasada? Se anunció la ampliación de ese plan repro, que es para que las empresas no despidan gente. Cuando vos tenés que despedir gente, antes tenés que ir al Ministerio de Trabajo, hacer un planteo de crisis. Entonces el Ministerio de Trabajo durante un año te da una cantidad de dinero, bastante dinero, ¿sí? 2.700 pesos para que vos le pagues a ese empleado, para que te ayude a pagarle el sueldo de ese empleado que vos pensabas despedir. Ahora, hubo otro anuncio, me parece más fuerte todavía, que es el de este plan pro emplear, ¿sí? Es decir, se tomó al mismo segmento de jóvenes que estaban recibiendo el plan Progresar para estudiar, y se les ofrece 2.000 pesos para ir a una empresa y entrenarse y aprender y obviamente trabajar, o 2.700 y que quede, o ayudarle a ese empresario a pagar un sueldo de 2.700 pesos. A ver, estamos hablando de eso que simplificamos con Nini. Bueno, esos Nini primero se le dio para que dejen de ser ni en el estudio, y ahora se le da para que dejen de ser ni en el trabajo. Y ya hay 500.000 que están cobrando los 600 pesos para estudiar, es decir, que están estudiando y antes no estudiaban. Y ahora se le da para que pasen a ser sí. A ver, si vos tomás todo el trabajo de contención social y le sacás una foto hoy, resulta que vos tenés que
una mujer embarazada ya empieza a cobrar la asignación universal por hijo. Es decir, que el chico empieza a cobrar un subsidio cuando está en la panza de la madre. Después sigue con la asignación universal por hijo hasta los 18 años. Después hay un plan Progresar para los que tienen hasta los 25. Y además recordá que hace muy poquito se abrió nuevamente la moratoria para que se jubilen ese pequeño segmento que quedó de gente sin jubilarse y llegar más o menos a un 99% de cobertura. Ese total de cobertura social no existió nunca en la Argentina, es absolutamente inédito y que yo tenga entendido tampoco existió en Latinoamérica por lo menos. Es muy difícil encontrar, salvo en el Estado de Bienestar Europeo, contenciones ahí, así. Hasta ahí lo que decidió el gobierno, ya no para pasar estos 5 meses, claramente estas cosas van a quedar por lo menos hasta 2015 cuando se vaya Cristina Fernández del gobierno. Ahora bien, tomó una decisión económica también cuando decidió esto. ¿Por qué? Y bueno, porque el gobierno no tenía plata para hacer esto. El gobierno tiene déficit fiscal y está en un momento en que se supone que está queriendo bajar la inflación. Ahora, si vos no tenés dinero para hacerlo y para hacer esto entonces gastás más y entonces emitís más, en algún lugar seguramente no te ayuda a bajar la inflación. A ver, para mí, las razones de la inflación de los últimos 6, 7 años son varias, ¿sí? Empezó con una fuerte demanda que no era seguido por la inversión, entonces demanda y oferta, la demanda se jugó mucho adelante de la oferta y entonces eso genera inflación. Eso te generó después una puja distributiva, el empresario que dijo, bueno, ya tengo toda la capacidad ociosa completa, tengo que invertir, en vez de invertir subo los precios, y los fuertes sindicatos argentinos que empezaron a pujar por subir los salarios, y después a eso se suma un contexto de monopolios y oligopolios, y después vino el déficit fiscal financiado con emisión monetaria, y por último la devaluación. Muchas cosas que generan la inflación. Ahora, la mayoría de estas se fueron atenuando o desapareciendo, porque hoy la demanda no genera esa tensión con la oferta, porque el consumo cae, no crece. Hoy la puja distributiva amainó, porque el empresario tiene que defender esa porción de mercado, porque el consumo le está bajando, y el sindicato se conforma con mantener el empleo. La devaluación fue en enero, estamos en agosto, ¿sí? Ahora hay algo que sí subsiste, que es un gasto que está por arriba de la recaudación y que no se financia con deuda, sino que se emite. Bueno, si Argentina decide entonces subir ese gasto para aumentar esta contención social, claramente, como mínimo, no está trabajando para bajar la inflación, está trabajando para sostenerla, ¿sí? Hay una decisión política y ahí es donde quiero llegar, ¿sí? El gobierno tiene que saberlo, si lo sé yo, lo sabe el gobierno esto. Claramente que esa decisión es inflacionaria. Sin embargo, de todas maneras, decide proteger a los sectores más vulnerables. Uno puede pensar, bueno, es una medida electoralista, está cuidando ese segmento del electorado que le es fiel. Todas las decisiones que toman todos los gobiernos del mundo son electoralistas, ¿sí? Eso va de suyo decirlo, claramente. También hay que decir que es coherente con lo que hizo en los últimos 11 años. Siempre tomó decisiones para ese sector. Hubo momentos en que además le venían bien a la clase media. ¿Le viene bien a la clase media una decisión que no baje la inflación? ¿Le juega electoralmente a favor en ese segmento? Me parece que no. Sin embargo, el gobierno tomó la decisión política de terminar una contención social inédita en la historia argentina y de alguna manera por ahí resignarse a que no va a bajar la inflación antes de irse del gobierno Cristina Fernández de Kirchner. En un ratito te voy a contar las cosas que andan dando vuelta para solucionar el problema con los fondos buitres y qué piensa uno de los mayores inversores financieros en Argentina de por qué en estas semanas no bajaron las acciones, no bajaron los títulos públicos, no voló el dólar negro y qué va a pasar si esto no se arregla hasta enero. Pero tenemos, ¿sabes qué? Hoy las últimas encuestas, o sea, ¿qué pasó con esto de los buitres? ¿Cómo jugó en el electorado argentino, en toda la cantidad de gente que está pensando en los principales candidatos, ¿sí? ¿Cómo jugó la posición que tuvo cada uno y las encuestas del último día? Vamos a ver la carrera por 2015.
2015. Acá están todos los candidatos, mirá. ¿Sí? Scioli, Macri, Wiener, Randazzo, Sáenz, Rossi. Acá está Massa. Kicillof, después vamos a hablar si Kicillof es candidato, ¿sí? Pero todos los diarios dicen que sí. Uribarri, Cobo, Julián Álvarez. A ver, fueron cambiando Julián Domínguez, perdón. Fueron cambiando las encuestas, fueron cambiando, claramente. Y cada cosa que hace el gobierno nacional fundamentalmente hace variar las encuestas. ¿A quién le conviene cuando las cosas van un poco mejor? ¿A quién le conviene cuando las cosas van un poco peor? Y además, las encuestas cambian también con las cosas que hace Macri, con las cosas que hace Scioli, con los tipos que realmente están gobernando. Te lo vamos a contar dentro de un ratito, los números de hoy. ¿Qué pasaría si hoy votáramos esas elecciones de 2015? Pero ya me están esperando, ¿sí? Están Felipe Solá, está Alejandro Barlía, el ministro de Infraestructura bonaerense, y está Federico Pinedo, ¿sí? Ya voy con eso. Buenas noches. Esto es Economía Política.